Las rodillas de Ruth Winslow golpearon el suelo helado en el cruce, donde 4 caminos no llevaban a ninguna parte. El bebé que llevaba en brazos había dejado de llorar hacía 3 horas, demasiado frío o algo peor. Tenía las manos azules, los labios agrietados y sangrando. Había caminado 65 kilómetros en 2 días, sin comida, sin refugio, sin piedad por parte de ningún pueblo que hubiera oído hablar de ella. Un jinete solitario apareció entre la nieve. Ruth levantó la vista, con la visión borrosa. No suplicó, solo susurró la verdad. Me le estoy muriendo. El hombre a caballo la miró fijamente. Su voz sonó plana, definitiva. Hoy no. Antes de continuar, si nos estás viendo desde cualquier parte del mundo, escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega la historia de Ruth y pulsa el botón de suscribirse porque lo que sucederá a continuación te romperá el corazón antes de curarlo. Ruth no recordaba haber decidido dejar de caminar. Su cuerpo tomó la decisión. En un momento se estaba moviendo y al siguiente estaba de rodillas en la nieve, con el cruce girando a su alrededor. 4 caminos, 4 direcciones, 4 formas de morir. Las había probado todas. El norte conducía a Benton, donde le habían tirado piedras. El este era Silver Creek, donde el sheriff la amenazó con arrestarla por vagabundeo. El sur la llevó a través del paso de Miller, donde unos hombres la siguieron durante 3 millas, haciéndole ofertas que no eran ofertas en absoluto. El oeste era un desierto, solo árboles y frío, y el tipo de silencio que se tragaba los gritos. Así que había vuelto al cruce y se había detenido. Hope emitió un sonido, no un llanto, algo más pequeño, un gemido que decía que su cuerpo de 6 meses se estaba rindiendo. Lo sé, pequeña, lo sé. Ruth apretó más la colcha raída, pero ya no quedaba calor en ninguna de las dos. Lo siento mucho. El viento se levantó llevando consigo voces. La madre muerta de Ruth, su marido muerto, la gente viva del pueblo que la había llamado maldita, malvada, tocada por el mismo diablo. Tu marido murió porque lo distraíste con tus necesidades. Una buena mujer habría mantenido el fuego del hogar encendido, no le habría pedido que se quedara. Ese bebé probablemente también esté maldito. Ruth cerró los ojos. Quizás tenían razón. Quizás ella traía la muerte allá donde iba. Se oyeron cascos de caballo. Abrió los ojos. Un jinete se acercaba desde el este. Su caballo avanzaba con paso firme por la nieve. Era un hombre grande, de hombros anchos. Llevaba un abrigo de lana gruesa y un sombrero calado. Todo en él denotaba dinero, pero dinero gastado, dinero ganado. Ruth intentó ponerse de pie. No pudo. Sus piernas la fallaron. El jinete se detuvo a 3 metros de distancia, sin desmontar, simplemente sentado en su caballo, mirándola. Ruth lo miró a los ojos. Eran grises, fríos como el cielo de noviembre. Ayúdame. Las palabras salieron entrecortadas. Por favor, mi bebé, ella lo necesita. Sé lo que necesita. La voz del hombre era áspera, grave, carente de emoción. La pregunta es, ¿qué estás dispuesta a hacer por ello? A Ruth se le revolvió el estómago. Conocía ese tono. Sabía lo que querían los hombres cuando encontraban mujeres desesperadas en los caminos. No lo haré. Forzó las palabras entre dientes. No puedo. No te lo he pedido. El hombre finalmente desmontó. Era alto, quizá 1,88 mami. Tenía el rostro curtido, con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda. Te he preguntado qué estás dispuesta a hacer. Trabajar, estar callada, seguir órdenes. Ruth lo miró fijamente. ¿Quieres una trabajadora? Quiero a alguien que no huya, alguien que no robe, alguien que mantenga la casa limpia y la boca cerrada. Se acercó. Ruth ahora podía verle los ojos. Grises, sí, pero no fríos. Cansados, vacíos. Quiero a alguien que necesite un refugio tanto como para ignorar lo que dice el pueblo sobre mí. ¿Qué dice el pueblo? Que estoy maldito. Una sonrisa amarga se dibujó en su boca. Que mato todo lo que toco. Que Dios se llevó a mi mujer y a mi hijo porque soy malvado. Ruth lo miró. ¿De verdad? Lo miró.
Vio el dolor grabado en su rostro, la soledad tan profunda que se había convertido en hueso. «Eso dicen también de mí», susurró ella, «que maldije a mi marido, que murió en las minas porque yo lo debilitaba». El hombre asintió una vez, entonces nos entendemos. Se agachó y le tendió la mano. Ruth la miró y vio callos, cicatrices. Un hombre que trabajaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Grant McCoy. Yo soy Ruth Winslow. ¿Puedes montar a Ruth Winslow?» «Lo intentaré. Es todo lo que pido». La ayudó a ponerse de pie. Las piernas de Ruth se doblaron. Grant la sujetó con un brazo por la cintura y por primera vez en meses, Ruth sintió calor. La subió al caballo como si no pesara nada. Estableció la esperanza entre ellos. Luego se subió detrás de ella, con el pecho firme contra su espalda. «¿A qué distancia?», preguntó Ruth. «¿A qué distancia? A algún lugar donde el pasado no pueda seguirnos». Grant giró el caballo hacia el oeste. «Agárrate». La tormenta les alcanzó antes de recorrer 1,5 kilómetros. La nieve caía como un castigo. Rápida, espesa, cegadora. Grant sintió que Ruth se aferraba con fuerza a su abrigo. Hope lloriqueaba contra el pecho de su madre. «Hay una cabaña a 20 minutos al oeste», le dijo al oído a Ruth. «La cabaña del viejo Trapper. Pasaremos la noche allí. Tu rancho. 2 horas con buen tiempo. Moriríamos antes de llegar». Espoleó al caballo para que acelerara el paso. «Confía en mí». Ruth se rió. Un sonido hueco. «No confío en nadie, mujer inteligente». La cabaña apareció como un fantasma. Techo bajo, chimenea de piedra, medio enterrada en la nieve. Grant desmontó, ayudó a Ruth a bajar y abrió la puerta de una patada. El interior era tosco. Suelo de tierra, un montón de pieles viejas en la esquina, telarañas por todas partes, pero la chimenea estaba intacta. «Siéntate». Grant señaló la esquina. Ruth obedeció a su cuerpo, moviéndose por instinto. Acercó a Hope a ella, tratando de calentarla con su aliento y sus oraciones. Grant trabajó rápido. Tenía pedernal y acero en su alforja y leña seca guardada en una caja de hojalata. En 5 minutos, las llamas lamían la chimenea. Calor, bendito y milagroso calor. Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas. Se giró para que él no la viera. Grant llenó una taza de hojalata con nieve, la puso junto al fuego para que se derritiera, sacó carne seca y tacos duros de sus bolsas y le dio la mitad a Ruth. «Come, no puedo pagarte. Come». Ruth comió. La carne seca estaba dura, era como masticar madera. Era la mejor comida que había tenido en semanas. Grant se sentó frente a ella, con la espalda apoyada en la pared opuesta. Comía en silencio, mirando el fuego. Ruth lo observaba. Era más joven de lo que ella había pensado al principio. Quizás 35 años. El dolor lo hacía parecer mayor. Ella se fijó en que había una Biblia en su alforja, muy gastada, con páginas marcadas. «¿La lees?», le preguntó. Grant levantó la vista. «Un poco. Mi esposa la leía. Apretó la mandíbula. Yo la escuchaba. Eso era suficiente». Tiempo pasado. Ruth lo entendió. «¿Qué le pasó?». Grant se quedó callado durante un largo rato. Luego, «El parto, hace 2 años. El bebé tampoco sobrevivió». «Lo siento». «No lo sientas». Dios decidió. Se llevó lo que importaba. Me dejó dinero y tierras y nada en qué gastarlo. Solo silencio. Ruth cambió la esperanza al otro brazo. El bebé dormía ahora, con la respiración tranquila y cálida. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Ruth. «No me conoces. No sabes lo que he hecho». Grant atizó el fuego con un palo. Saltaron chispas. «Quizás por eso. Aquí tu pasado es solo viento. No se puede ver, no se puede retener. Lo único que importa es lo que haces hoy. El pueblo no lo verá, así que se pudra el pueblo». La voz de Grant era monótona. «Dejé de preocuparme por lo que pensaba la gente cuando la única persona que me importaba dejó de respirar». Ruth lo miró a la cara. Vio la ira, el abandono. Un hombre que había perdido la fe, pero seguía adelante porque detenerse significaba morir. Ella conocía ese sentimiento. Lo había vivido durante meses. «¿Cómo es tu rancho?», preguntó, cambiando de tema.
Tranquilo, demasiado tranquilo. 3 dormitorios, vendedor de raíces. Bien. Bueno, crío ganado, pero he estado reduciendo el rebaño. No tiene sentido construir cuando lo haces solo. No tienes trabajadores. 2. Viven en el barracón. Son muy reservados. Grant la miró directamente. Ahora necesito a alguien en la casa principal. Alguien que cocine, limpie y evite que todo se desmorone. Pagaré un salario de $20 al mes, con alojamiento y comida incluidos. A Ruth se le cortó la respiración. $20. Era una fortuna. Y a cambio, trabajarás, te mantendrás callada, no robarás, no harás preguntas. Sus ojos grises se clavaron en los de ella. Y no huyes cuando el pueblo venga a hacer preguntas, porque vendrán, Ruth. Vendrán a condenarte, a llamarte cosas, a llamar bastardo a tu bebé. Intentarán echarte. Lo sé. La voz de Ruth era firme. Ya han hecho todo eso, y yo me interpondré entre tú y ellos. Pero tienes que darme tu palabra de que no huirás. Grant se inclinó hacia adelante. No puedo salvar a gente que no quiere ser salvada. Lo intenté con Ana. Intenté salvarla de la soledad mientras construía un imperio. No funcionó. Murió sola mientras yo estaba en el molino. Ruth percibió la culpa. Coincidía con la suya. No huiré, dijo. Lo prometo. Grant asintió con la cabeza. Entonces tenemos un acuerdo. Se quedaron sentados en silencio. El fuego crepitaba. Afuera la tormenta rugía. Ruth miró la Biblia que Grant llevaba en la alforja. ¿Leerás algo? Grant siguió su mirada con el rostro impasible. No leo bien. Ana era la lectora. Entonces leeré yo. Grant dudó y luego le entregó la Biblia. Ruth la abrió. Las páginas estaban marcadas con anotaciones escritas con letra de mujer, notas en los márgenes y pasajes subrayados. Ruth encontró el libro de Ruth. Por supuesto. A donde tú vayas yo iré, leyó en voz alta. Su voz era suave pero clara. A donde tú te quedes yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Grant escuchaba sin moverse. Tenía los ojos cerrados. Ruth siguió leyendo. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue, por muy severo que sea, si incluso la muerte nos separa a ti y a mí. Cuando terminó, el silencio llenó la cabaña. Entonces Grant abrió los ojos. Ana marcó ese pasaje la semana antes de morir. Debía de quererte mucho. Amaba la idea de mí, el hombre en el que prometí convertirme. La voz de Grant era hueca. Nunca llegué a hacerlo. Ruth cerró la Biblia con delicadeza. Quizá aún pueda hacerlo. Grant la miró. Algo cambió en su rostro. No era esperanza, todavía no, pero sí una leve grieta en el hielo. Duerme un poco, dijo. Partiremos al amanecer. Ruth se tumbó sobre las pieles y los abrazó con esperanza. Grant se quedó junto al fuego haciendo guardia. Justo antes de quedarse dormida, Ruth le oyó susurrar. Ana, si me estás escuchando, dime que no me equivoco. El fuego crepitó. Las chispas volaron por la chimenea. Grant lo tomó como respuesta suficiente. El amanecer fue gris y frío. La tormenta había pasado, dejando el mundo cubierto de blanco. Grant ensilló su caballo mientras Ruth alimentaba a Hope con lo que le quedaba de leche. El bebé estaba más fuerte hoy. Sus ojos brillaban, curiosos. Es una luchadora, dijo Grant observándola. Tiene que serlo. Ruth envolvió a Hope en la colcha. El mundo no perdona la debilidad. El mundo no perdona nada. Grant ayudó a Ruth a montar. Pero quizá podamos construir un lugar donde eso no importe. Cabalgaron en silencio. La nieve llegaba hasta las rodillas de los caballos. Los árboles se doblaban bajo el peso del hielo. Todo estaba blanco, silencioso, helado. Ruth nunca había visto nada tan hermoso. Coronaron una colina y allí estaba, el rancho de Grant. La cabaña era más grande de lo que Ruth esperaba. Una sólida construcción de troncos. El humo salía de la chimenea. Uno de los peones del rancho debía de haber avivado el fuego. Un granero a la izquierda. Corrales con algunas reses acurrucadas contra el viento. Todo estaba ordenado, era funcional y desgarradoramente solitario. No es gran cosa, dijo Grant. Lo es todo.
susurró Ruth. Bajaron la colina. Al acercarse, Ruth vio los detalles. Un huerto cubierto de nieve, una mecedora en el porche medio cubierta de hielo, un tendedero sin nada colgado. Grant desmontó y ayudó a Ruth a bajar. Las piernas de ella casi volvieron a fallarle. Demasiados días caminando, muy poca comida. Tranquila, Grant la sujetó. Ahora estás a salvo. Ruth lo miró. ¿De verdad? Te doy mi palabra. Grant abrió la puerta de la cabaña. Bienvenida a casa, Ruth Winslow. El interior hizo que Ruth quisiera llorar. Todo estaba limpio, obsesivamente limpio. Los suelos estaban barridos, los platos lavados. Pero estaba vacío, hueco. Un museo de una vida que había terminado. Había dos platos en una estantería, uno gastado y otro intacto. Un chal de mujer colgaba de un gancho cubierto de polvo. Una mecedora estaba frente a la chimenea, esperando a alguien que nunca volvería. Ruth dejó la esperanza sobre la mesa. El bebé se movió, buscando la luz que entraba por la ventana. Esa habitación era el cuarto de costura de Ana. Grant señaló una pequeña puerta junto a la habitación principal. Ahora es tuya. Pagaré un salario por las tareas domésticas, la cocina y los arreglos. $20 al mes, como dije. No te haré preguntas sobre tu pasado. Ruth se volvió hacia él. ¿Por qué haces esto? Grant la miró de verdad. Sus ojos grises no reflejaban más que agotamiento. Porque este lugar me está devorando por completo. Me levanto, hago las tareas, me acuesto, me levanto. Nada cambia, nada vive. Señaló con un gesto la cabaña. Quizás si hay alguien más aquí, alguien que respire, alguien que se mueva, quizá yo también recuerde cómo vivir. Ruth lo entendió. Se había estado ahogando en su propio dolor, en su propia vergüenza. Quizá podrían ahogarse juntos, o quizá podrían encontrar la orilla. Deberías saber a quién estás ofreciendo refugio, dijo Ruth en voz baja. No necesito saberlo. Sí lo necesitas. Ruth enderezó la espalda. La verdad tenía que salir a la luz. Mejor ahora que más tarde. Me casé a los 18 años. Mi marido Thomas trabajaba en las minas de plata a las afueras de Benton. Éramos felices, o eso creía yo. Respiró hondo, empezó a quedarse hasta tarde en las minas y a llegar a casa agotado. Le pedí que se quedara más en casa, que descansara. Dijo que no podía. Dijo que estaba haciendo turnos extra para ahorrar dinero para una casa. La voz de Ruth se quebró. Una noche le rogué. Le dije que lo necesitaba en casa. Me sentía sola, asustada. Se enfadó. Dijo que era egoísta. Dijo que no entendía lo duro que trabajaba. Grant escuchó sin interrumpir. Al día siguiente, hubo un derrumbe. 3 hombres murieron. Thomas fue uno de ellos. A Ruth le temblaban las manos. El pueblo dijo que era culpa mía, que yo lo distraía, lo cansaba, lo hacía descuidado. Dijeron que estaba maldita, que traía la muerte. Ella miró a Grant. Estaba embarazada. No lo supe hasta después de su muerte. El pueblo no me ayudó. No pude encontrar trabajo. No pude conservar la casa. Hope nació en la carretera hace 6 meses. He estado caminando desde entonces. Grant se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo simplemente, construí un imperio maderero. Me casé con mi amor de la infancia. Pasé tanto tiempo en los aserraderos que no estaba allí cuando ella entró en trabajo de parto. Apretó la mandíbula. Ella murió. El bebé tampoco sobrevivió. El médico dijo que si hubiera llegado antes, tal vez podría haberlo salvado. Tal vez no, pero no estuve allí. Estaba salvando el aserradero de un conflicto laboral, salvando los puestos de trabajo de todos. Miró a Ruth. Salvé el sustento de todos, pero no pude salvarla a ella. Permanecieron en silencio, sumidos en su dolor. 2 personas a las que se había culpado de muertes que no habían causado. 2 personas que cargaban con una culpa que nunca desaparecería. La ciudad vendrá, susurró Ruth. Cuando me vean aquí, vendrán. Que vengan. Grant se acercó a la chimenea y echó más leña. Dejé de preocuparme por lo que pensara la gente cuando la única persona que me importaba dejó de respirar. Ruth volvió a mirar los 2 platos. Ahora lo entendía. Uno desgastado por el uso de Grant. Otro esperando el regreso de Ana. Me quedaré,
dijo, pero necesito que sepas que no seré ella. No puedo sustituir a tu esposa. No te pido que lo haga. Grant se volvió hacia ella. Te pido que me ayudes a sobrevivir y tal vez yo pueda ayudarte a hacer lo mismo. Ruth recuperó la esperanza. El bebé le agarró el dedo con fuerza. Entonces tenemos un acuerdo, señor McCoy. Grant, la corrigió él. Si vamos a sobrevivir juntos, llámame Grant. Grant, Ruth probó el nombre. Sonaba sólido, real. Y tú llámame Ruth. Ruth. Él asintió con la cabeza. Bienvenido a casa. Esa noche, Grant puso 2 platos en la mesa por primera vez en 2 años. Ruth preparó un guiso con verduras del sótano y carne de cerdo salada de la despensa. No era nada sofisticado, pero estaba caliente. Era comida. La compartieron. Comieron en silencio. Hope dormía en una cesta junto al fuego, con una respiración firme y fuerte. A Grant le temblaban las manos cuando cogió el pan. Ruth fingió no darse cuenta. Después de cenar, Grant lavó los platos mientras Ruth amamantaba a Hope en la habitación de atrás. Cuando ella salió, él estaba de pie junto a la chimenea, mirando fijamente el chal de Ana colgado en el gancho. «Puedes quitarlo», dijo Ruth en voz baja. «No me importa». «Lo sé». Grant no se movió, pero creo que tal vez sea hora de dejarla ir. Alargó la mano, cogió el chal, lo dobló con cuidado, se dirigió a la habitación de atrás, la habitación de Ana, ahora la habitación de Ruth, y lo guardó en un baúl a los pies de la cama. «Ella querría que usaras esta habitación», dijo. «Querría que Hope tuviera un hogar». A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. «La querías mucho». «Sí». Grant la miró, y le fallé. «No te fallaré a ti también, Ruth. Te lo prometo. No me debes nada. Sí que me debes algo». La voz de Grant era firme. «Prometiste no huir. Yo prometo quedarme. Pase lo que pase, diga lo que diga el pueblo, me quedaré». Ruth asintió. Le creía. No sabía por qué, pero le creía. Grant la dejó sola para que se instalara. Ruth acostó a Hope en la cama y la arropó con la colcha. Luego se sentó junto a la ventana y se quedó mirando la nieve. En algún lugar ahí fuera, las personas que la odiaban estaban durmiendo. Gente que le había tirado piedras, la había maldecido y la había empujado a la carretera para que muriera. Pero allí, en aquella cabaña, con aquel hombre afligido y sus platos vacíos, Ruth sintió algo que no había sentido en meses. Se sentía a salvo. No sabía si duraría. No sabía si Grant podría cumplir su promesa cuando el pueblo viniera a buscarlo. Pero, por esta noche, estaba caliente. Había comido. Su bebé dormía plácidamente. Por esta noche, eso era suficiente. Ruth cerró los ojos y susurró a la oscuridad. «Gracias». Nadie respondió, pero el fuego crepitaba. El viento amainó y Ruth durmió sin pesadillas por primera vez en un año. «Mamá». El invierno les dio rutina, la rutina les dio lenguaje. El lenguaje les dio algo más peligroso de lo que ambos esperaban. Ruth se despertó antes del amanecer esa primera semana. Era una vieja costumbre de meses de caminar, siempre moviéndose antes de que el frío se le metiera en los huesos. Alimentó a Hope, la cambió y luego entró en la sala principal. Grant ya estaba levantado, vestido y con las botas puestas. Estaba colocando leña en la estufa, con movimientos prácticos y silenciosos. «No tienes que levantarte tan temprano», dijo sin volverse. «No puedo dormir después del amanecer». Ruth se dirigió a la cocina. «Café, si me lo ofreces». Ruth encontró la lata de café y la cafetera con el agua del pozo ya preparada. Trabajó en silencio, midiendo el café molido tal y como le había enseñado su madre. En cuestión de minutos, el aroma inundó la cabaña. Grant se sentó a la mesa y esperó. Cuando Ruth sirvió 2 tazas y le puso una delante, algo cruzó por su rostro. Sorpresa, tal vez, o dolor. Como si hubiera olvidado lo que se sentía al ser atendido por alguien que se preocupaba por él. «Gracias», dijo. «Es mi trabajo». Aún así envolvió la taza con las manos. «Gracias». Bebieron en silencio. Hope sacó su cesta. El sol comenzó a salir, pintando la nieve de fuera de un color rosa dorado.
Tengo que ir a ver el ganado hoy, dijo Grant. Puede que no vuelva hasta la tarde. Hay pan en la caja y carne salada en la bodega. Sírvete lo que quieras. Limpiaré, dijo Ruth, y cocinaré. Para eso me pagas. Grant asintió, se levantó, se puso el abrigo y los guantes. En la puerta se detuvo. Ruth. Sí, cierra la puerta con llave cuando salga. No se la abras a nadie más que a mí. ¿Esperas problemas? Siempre. La cara de Grant estaba dura. El pueblo está a solo 16 kilómetros al este. Las noticias vuelan en invierno. A estas alturas ya sabrán que estás aquí. Ruth sintió un nudo en el estómago. Y si vienen, no será hoy. El suelo está demasiado helado para cabalgar. Pero vendrán. La miró directamente a los ojos. Cuando lo hagan, quédate dentro. Déjame ocuparme yo. Puedo defenderme sola. Sé que puedes. La voz de Grant se suavizó ligeramente. Pero no deberías tener que hacerlo. Ya no. Se marchó. Ruth lo observó por la ventana mientras ensilleaba su caballo y cabalgaba hacia los pastos lejanos. Cuando desapareció tras la colina, cerró la puerta con llave. Luego se puso a trabajar. La cabaña estaba limpia, pero era la limpieza de alguien a quien no le importaba. Funcional, sin alegría. Ruth empezó por la cocina, fregando todas las superficies hasta que se le pelaron las manos. Encontró la vajilla de Ana, la porcelana fina, guardada en un armario alto. Lávala. Ponla donde se vea. Hope observaba desde su cesta, balbuceando y tratando de alcanzar las motas de polvo que bailaban con la luz del sol. Tu mamá va a convertir esto en un hogar, le dijo Ruth. Un verdadero hogar. Al mediodía la cabaña olía a jabón y esperanza. Ruth hizo pan y la masa subió junto al fuego. Encontró el kit de costura de Ana en la trastienda y remendó las camisas de Grant donde se habían caído los botones. Pequeñas cosas, cosas que decían que a alguien le importaba. Grant regresó al atardecer, sacudiéndose la nieve de las botas. Se detuvo en la puerta, mirando fijamente. No tenías que hacer todo esto, dijo. En realidad sí. Ruth se limpió las manos en el delantal. Me pagas para que me ocupe de la casa. Esto es ocuparse de la casa. Grant atravesó lentamente la habitación, observándolo todo. Las superficies limpias, el olor a pan recién hecho, los platos de Ana expuestos, sus camisas remendadas dobladas en la silla. Movió la mandíbula. No dijo nada. ¿He hecho algo mal?, preguntó Ruth en voz baja. No, respondió Grant con voz áspera. No, lo has hecho todo bien. Ese es el problema. Se sentó pesadamente en la silla y se llevó las manos a la cabeza. Ruth se quedó paralizada, insegura. Lo siento, dijo. Puedo guardar los platos. Solo pensé que no lo hicieras. Grant levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos. No te disculpes. Esta es la primera vez en 2 años que este lugar se siente como un hogar en lugar de una tumba. Se levantó bruscamente, caminó hacia la chimenea y apoyó las palmas de las manos contra la repisa. A Ana le habría encantado esto. El pan, las ventanas limpias. Solía rogarme que me fijara en cosas como esas. Nunca lo hice. Estaba demasiado ocupado, demasiado concentrado en construir el negocio. Ruth se acercó. No demasiado, solo lo suficiente para oírlo si necesitaba que lo oyeran. Ella estaría contenta de que alguien te cuidara ahora, dijo Ruth en voz baja. No me lo merezco, quizá no. La voz de Ruth era sincera, pero Hope y yo tampoco nos merecemos morir de frío en una carretera. A veces obtenemos cosas que no nos merecemos, buenas y malas. Grant la miró. Algo pasó entre ellos, un entendimiento que no necesita palabras. El pan huele bien, dijo finalmente. Estará listo en 20 minutos. Luego lavaré los platos. Comieron juntos esa noche. El pan estaba caliente, la mantequilla amarilla y fresca de la nevera. Grant comió despacio, deliberadamente, como si intentara recordar qué se sentía al tener hambre cuando se saciaba con algo más que comida. Esto está bueno, dijo. Solo es pan. No es solo pan. Grant la miró a los ojos. Es la primera comida en 2 años que no sabe a ceniza. A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada hacia su plato.
Terminaron de comer en un cómodo silencio. Después, Grant sacó un trozo de corteza y un pedazo de carbón y empezó a dibujar algo. ¿Qué es eso?, preguntó Ruth mientras recogía los platos. Una cuna. Grant le mostró el diseño. Balancines curvos, laterales altos, un dosel. Las esperanzas superan esa cesta. Pensé en construirle algo adecuado. Las manos de Ruth se detuvieron sobre los platos. Una cuna. Eso significaba permanencia. Eso significaba que él creía que ella seguiría allí en primavera. Me gustaría ayudar, dijo en voz baja. Grant pareció sorprendido. ¿Quieres aprender carpintería? Quiero aprender a no tener miedo al mañana. Ruth se secó las manos. Todos los pueblos en los que he estado, he tenido que irme. Todos los lugares en los que me he quedado, me han echado. Quiero construir algo que no me puedan quitar. Grant le estudió el rostro y luego asintió con la cabeza. Mañana, después de las tareas, te enseñaré. Esa noche, Ruth se acostó en la cama de Ana con la esperanza a su lado. La habitación olía a cedro y lavanda vieja. Podía sentir el fantasma de la mujer que había vivido allí antes. Podía sentirla en los cuidados bordados de las fundas de almohada, en las flores prensadas de la Biblia, en las notas de amor escondidas en los cajones. Ruth no se sentía como una intrusa. Se sentía como una invitada en una casa que había estado esperando a que alguien le devolviera la vida. Los días cobraron ritmo. Grant se levantaba temprano y hacía las tareas. Ruth cocinaba, limpiaba y cuidaba de Hope. Por las tardes, trabajaban juntos en la leñera. Grant le enseñó a sujetar un cepillo, a dejar que la hoja se deslizara con la veta y no contra ella. Colocó sus manos sobre las de ella para guiar el ángulo, y Ruth sintió los callos de sus palmas, la firmeza de su agarre. Era la primera vez que un hombre la tocaba sin tomar. Así. Grant le susurró al oído. Deja que la madera te diga a dónde quiere ir. Ruth se concentró en el movimiento, en el chirrido de la cuchilla, en el rizo de la madera que se desprendía. Se sentía segura, con los pies en la tierra, real. Trabajaban casi siempre en silencio. Grant no era muy hablador, pero a veces compartía cosas, pequeñas cosas. Ana amaba el invierno, dijo una tarde, mientras daba forma a una mecedora. Decía que lo hacía todo limpio, nuevo. ¿Qué te gustaba a ti?, preguntó Ruth. Grant se detuvo. Pensó. La quería. Eso era suficiente. Y ahora estoy intentando recordar cómo querer algo. La cuna fue tomando forma poco a poco. Patas curvas, lados lisos. Grant talló flores sencillas en el cabecero, con manos firmes y seguras. Estas eran las favoritas de Ana, dijo, trazando los pétalos. Rosas silvestres. Ruth observó su rostro y vio que el dolor seguía allí, pero ahora más suave, desgastado por el tiempo y el silencio. Ella sigue contigo, dijo Ruth en voz baja. Lo sé. Grant dejó el cuchillo de tallar, y creo que ella querría que siguiera viviendo, no solo sobreviviendo. Ruth lo entendió. Ella había estado sobreviviendo desde que Thomas murió, moviéndose, caminando, respirando, pero sin vivir. Quizás aquí, en esta fría cabaña con este hombre afligido, podría aprender la diferencia. A principios de diciembre, llegó el predicador. Ruth lo vio primero a través de la ventana. Un hombre montado en una yegua gris que cabalgaba lenta y deliberadamente. Su abrigo negro lo delataba. Su postura rígida, la Biblia atada a su silla de montar. Grant, dijo Ruth con voz tensa. Viene alguien. Grant estaba en la mesa, engrasando una brida. Se levantó y miró hacia afuera. Su rostro se endureció. El reverendo Silas, dijo el nombre como si fuera una maldición. Quédate dentro. ¿Qué quiere? Juzgar. Grant cogió su abrigo. Condenar. Recordarme lo que hace y lo que no hace un buen cristiano. Salió fuera. Ruth observaba a través de la ventana, con esperanza en sus brazos. El reverendo Silas desmontó. Era alto, delgado, con el rostro demacrado por el frío y la arrogancia. Se quitó el sombrero cuando vio a Grant. Señor McCoy, dijo Silas. Bonita tarde. Fría tarde, corrigió Grant.
¿Qué le trae por aquí, reverendo? Preocupación. Los ojos de Silas se posaron en la cabaña, en la ventana donde estaba Ruth. He oído que ha acogido a una mujer, una viuda con un hijo. Así es. ¿Puedo preguntarle su nombre? Puede, pero no se lo diré. La voz de Grant era monótona. Es mi ama de llaves. Es todo lo que necesita saber. Silas sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. Señor McCoy, estoy aquí como amigo. El pueblo está hablando. Dicen que ha traído la vergüenza sobre usted mismo, sobre la memoria de Ana. Las manos de Grant se cerraron en puños. La memoria de Ana es mía, no del pueblo, pero las apariencias importan. Usted lo sabe. Silas se acercó. Le estoy ofreciendo la oportunidad de hacer lo correcto. Cásese con la mujer como es debido o despídala. Salve su reputación. Salve la de ella, y si no lo hago temo las consecuencias. La voz de Silas se apagó. Hay hombres en el pueblo que recuerdan a tu esposa, que la querían, que piensan que la has deshonrado al traer a otra mujer a su casa tan pronto. 2 años no es pronto. 2 años no es suficiente para algunos. Silas se volvió a poner el sombrero. Rezaré por ti, señor McCoy, para que tomes la decisión correcta. Montó en su caballo y se alejó. Grant se quedó de pie en la nieve, con los hombros rígidos. Ruth abrió la puerta. Grant, él no se volvió. Hablará. Mañana todo el pueblo lo sabrá. ¿Puedo irme? No. La voz de Grant era dura. Prometiste no huir. Prometí quedarme. Cumplimos nuestras promesas. Pero Ruth percibió la duda que había debajo. Percibió el miedo. Esa noche, Grant se sentó junto al fuego leyendo, o intentando leer. Tropezaba con las palabras mientras seguía lentamente las líneas con los dedos. Ruth se dio cuenta de repente de que estaba aprendiendo por su cuenta. Aprendiendo a leer mejor para poder leerle a ella como Ana solía leerle a él. Le dolía el pecho. Grant, dijo en voz baja, no tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Él no levantó la vista. Dijiste que echabas de menos escuchar las escrituras. Pensé que podría aprender. Ruth se sentó a su lado. ¿Me dejas ayudarte? Grant dudó, pero luego asintió. Se sentaron juntos junto al fuego, Ruth enseñándole a Grant a pronunciar palabras que solo había oído, enseñándole a leer la Biblia que tanto había amado su difunta esposa. Hope dormía en su cesta. El viento aullaba fuera y durante unas horas el mundo más allá de la cabaña dejó de existir, pero volvería. Ruth sabía que volvería. La pregunta era si estarían preparados cuando lo hiciera. Diciembre avanzaba. El frío se volvió implacable. Grant salía cada mañana a comprobar que el ganado rompiera el hielo de los abrevaderos y se aseguraba de que sus 2 peones del rancho tuvieran provisiones en el barracón. Ruth convirtió la cabaña en un hogar. Cocinaba comidas que llenaban las habitaciones de calidez. Cantaba a Hope mientras trabajaba. Reía. Reía de verdad cuando Grant entraba cubierto de nieve y temblaba como un perro, haciendo que Hope chillara de alegría. «Es tu problema», dijo Ruth, limpiando la nieve del suelo. «Es tu problema», replicó Grant, pero casi sonreía. Casi. La cuna estaba casi terminada. Trabajaban en ella juntos todas las tardes. Las manos de Ruth aprendían el ritmo del papel de lija alisando la madera. Aprendían a construir algo que durara. «Mi padre era carpintero», dijo Grant un día. «Me enseñó todo. Dijo que un hombre que sabe construir puede sobrevivir en cualquier lugar». «¿Por qué no te hiciste carpintero?» «Porque la madera pagaba más, porque quería darle todo a Ana». La mano de Grant seguía sobre la madera. Al final, todo no fue suficiente. Ruth le tocó el brazo con delicadeza. «Le diste amor. Eso fue suficiente, ¿no?» La voz de Grant era áspera. «Murió sola, Ruth, gritando por mí, y yo estaba a 16 kilómetros de distancia discutiendo sobre los precios. Hay un sótano debajo de la cocina. Hay una trampilla debajo de esa alfombra», señaló. «Baja allí y no salgas hasta que oigas mi voz. ¿Entendido?» Ruth tenía un nudo en la garganta. «Sí, dilo, lo entiendo». Grant asintió, se levantó, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «No dejaré que te hagan daño, te lo prometo». Ruth lo miró.
Este hombre que apenas la conocía, que la había acogido cuando nadie más lo había hecho, que lo estaba arriesgando todo para mantenerla a salvo. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué es tan importante? La mano de Grant se tensó ligeramente. Porque tú importas. Tú y Hope. No eres solo mi ama de llaves, Ruth. Eres la primera razón que he tenido para despertarme en 2 años. A Ruth se le cortó la respiración. Grant retrocedió rápidamente, como si hubiera hablado demasiado. Descansa un poco. Yo vigilaré esta noche. Se sentó junto al fuego con el rifle en el regazo. Ruth llevó a Hope a la cama, pero no durmió. Se quedó tumbada en la oscuridad. Las palabras de Grant resonaban en su cabeza. Eres la primera razón que he tenido para despertarme en 2 años. Algo estaba cambiando entre ellos. Algo más profundo que la relación entre empleador y empleada. Más profundo que el refugio y la gratitud. Algo que aterrorizaba a Ruth más que cualquier amenaza del pueblo. Porque si se permitía querer a Grant McCoy, quererlo de verdad. Y si venían y se lo quitaban todo de nuevo, no creía que pudiera sobrevivirlo. Pero mientras Hope dormía plácidamente en su nueva cuna, y mientras Ruth oía a Grant moverse silenciosamente en la habitación contigua, vigilando, protegiéndolos, se dio cuenta de algo. Quizás sobrevivir ya no era lo importante. Quizás lo importante era vivir. Y quizás, solo quizás, vivir significaba correr el riesgo. La amenaza se cernía sobre ellos como el humo. Grant tenía su rifle a mano. Ruth se sobresaltaba con las sombras. Pasaron 3 días más sin incidentes, pero la espera era peor que cualquier ataque. Entonces Hope enfermó. Empezó con algo leve, un malestar que Ruth atribuyó a la dentición, pero al caer la noche, Hope estaba ardiendo. Ruth le puso la mano en la frente y sintió que se le paraba el corazón. No era una fiebre normal, era de las que se llevaban a los niños por la noche y no los devolvían. Grant. Su voz sonó estrangulada. Él estaba en la mesa limpiando su rifle. Levantó la vista, vio su rostro y cruzó la habitación en 3 zancadas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, tocando la mejilla de Hope. ¿Desde esta tarde? Pensé que no era nada, pero está empeorando. Grant apretó la mandíbula. Té de corteza de sauce. Ya lo he probado. No lo toma. Está demasiado débil para beber. Hope gimió, con su pequeño cuerpo temblando. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Ruth había visto esa mirada antes en los niños del pueblo por el que había pasado. Niños que no lo habían conseguido. No. La voz de Ruth se quebró. No. Ella no. Por favor, ella no. Grant cogió su abrigo. Voy al pueblo. El doctor Wilson tiene medicina para la fiebre. Ruth lo miró fijamente. Abuela, hace 20 grados bajo cero ahí fuera. Se avecina otra tormenta. Morirás. Y si no voy, ella podría morir. Ya se estaba poniendo los guantes. Eso no es una opción. Sí, lo es. Puedes quedarte. Puedes seguir con vida. Grant se detuvo en la puerta y se volvió para mirarla. Sus ojos grises eran feroces, ardían con algo que Ruth no podía nombrar. ¿Crees que puedo quedarme aquí sentado y verla morir cuando podría salvarla? Su voz era áspera. No pude salvar a Anna. No pude salvar a mi propia hija. Pero puedo intentar salvar a Hope. Tengo que intentarlo. Grant, por favor, manténla caliente. Haz que beba si puedes. Volveré antes del amanecer. Abrió la puerta. El aire frío entró como un ser vivo. Cierra con llave detrás de mí. No se la abras a nadie más que a mí. Grant, espera. Pero ya se había ido. La puerta se cerró de golpe. Ruth oyó los cascos de su caballo pisando la nieve, alejándose en la distancia. Se quedó paralizada, con la esperanza ardiendo en sus brazos. Entonces se movió. Avivó el fuego, calentó agua, desnudó a Hope hasta dejarla en pañales y la limpió con agua tibia, tratando de bajarle la fiebre. Cantó todas las nanas que sabía. Rezó a un Dios que no estaba segura de que la escuchara. Las horas pasaban lentamente. Llegó la medianoche y pasó. La fiebre de Hope subió aún más. Su respiración se volvió superficial. Ruth caminaba en círculos alrededor de la cabaña, meciéndola y susurrándole promesas que no podía cumplir.
Quédate conmigo, pequeña. Quédate conmigo. Tu mamá te necesita. Grant te necesita. Los dos te necesitamos. Pero Hope seguía con los ojos cerrados. Su cuerpo seguía flácido. Ruth pensó en Thomas, en lo rápido que podía llegar la muerte, en cómo no le importaba el amor, la necesidad o la desesperación. Pensó en Grant cabalgando a través del frío mortal por un bebé que no era suyo, por una mujer a la que apenas conocía, arriesgándolo todo porque ya lo había perdido todo y no le quedaba nada que perder salvo su palabra. La tormenta llegó alrededor de las 2 de la madrugada. El viento aullaba contra las paredes de la cabaña. La nieve golpeaba las ventanas. Ruth no veía más allá de 30 centímetros del cristal. Grant estaba ahí fuera, en algún lugar. Solo por eso Ruth abrazó a Hope con más fuerza y lloró. Lo había enviado a la muerte, igual que todos decían que había hecho con Thomas. Estaba maldita, arruinaba a todos los hombres que intentaban ayudarla. Lo siento, susurró a la tormenta. Lo siento mucho, Grant. Deberías haberme dejado morir en ese cruce. La respiración de Hope cambió. Se volvió entrecortada, desesperada. El pecho de Ruth se contrajo. No, no, no. Por favor, Dios. Por favor. No sabía a quién estaba suplicando. A Dios. A Grant. A la muerte misma. La puerta se abrió de golpe. Grant entró tambaleando sobre el hielo, agarrándose a la barba, con el rostro gris por el frío. Apenas podía mantenerse en pie, pero sostenía una pequeña botella. ¿2 gotas? Jadeó. Cada 4 horas, dijo el doctor. 2 gotas. Ruth agarró la botella con manos temblorosas, quitó el tapón, echó la cabeza de Hope hacia atrás y dejó caer 2 preciosas gotas sobre su lengua. Hope tosió, tragó saliva y se quedó quieta. Ruth contuvo la respiración, contó los latidos del corazón y rezó. Entonces Hope respiró hondo una y otra vez. Ruth sollozó y apretó a Hope contra su pecho. Gracias. Gracias. Se volvió hacia Grant. Estaba apoyado contra la puerta, con los ojos entrecerrados. Tenía las manos hinchadas y las yemas de los dedos blancas. Grant, tus manos. Están bien. Están congeladas. Ruth acostó a Hope en su cuna, corrió hacia Grant y le quitó los guantes. Tenía los dedos helados y la piel marcada. Siéntate ahora. Lo empujó hacia la chimenea. Él se desplomó en la silla. Ruth knelt, le tomó las manos entre las suyas y empezó a frotárselas suavemente, soplando aire caliente sobre su piel. «Eres un idiota», le dijo con voz quebrada. «Un completo idiota, probablemente». A Grant le castañeteaban los dientes. «Pero Hope está viva. Podrías haber muerto». Pero no fue así. Ruth le miró a la cara, al agotamiento que se reflejaba en ella, al alivio, al obstinado y estúpido valor que le había llevado a adentrarse en una tormenta mortal por un bebé que no era de su sangre. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué te arriesgarías así?» Grant la miró a los ojos. Los suyos estaban claros a pesar del frío, a pesar del dolor. «Porque ya no estás perdida, Ruth. Yo tampoco». Su voz era firme. «Y ya no voy a dejar morir a las personas que me importan cuando puedo salvarlas». Las manos de Ruth se detuvieron sobre las de él. «Las personas que te importan, tú». Grant lo dijo con sencillez. «Y yo os quiero a los dos». Ruth sentía el pecho tan oprimido que le costaba respirar. «Grant, solo soy tu ama de llaves. Dejaste de ser solo mi ama de llaves hace unas 2 semanas». Liberó una mano y le acarició suavemente la cara. Tenía los dedos fríos, pero su tacto era cálido. «Tú eres la razón por la que recuerdo cómo sonreír, la razón por la que esta cabaña vuelve a parecerme un hogar, la razón por la que me despierto y no odio el día que tengo por delante». Ruth estaba llorando. «No me merezco esto, no te merezco. Ninguno de los dos merece nada, pero quizá esa sea la cuestión». Grant le secó una lágrima con el pulgar. «Quizá deberíamos dejar de preguntarnos qué merecemos y empezar a elegir lo que necesitamos». Ruth se inclinó hacia él. Este hombre imposible, obstinado y hermoso que había atravesado la muerte por su hija. «Mañana te dolerán las manos», dijo ella en voz baja. «Sé que no podrás trabajar durante días». «Lo sé. Tendré que cuidar de ti».
Grant casi sonrió. Esperaba que lo hicieras. Ruth se levantó y le ayudó a quitársele el abrigo. Ahora todo su cuerpo temblaba. La adrenalina se desvaneció, dejando solo agotamiento y frío. Siéntate cerca del fuego. Prepararé té. Trabajó rápidamente, con las manos ahora firmes. Preparó un té fuerte con miel preciosa. Se lo llevó a Grant. Le envolvió los hombros con mantas. Comprobaba a Hope cada pocos minutos. La fiebre estaba bajando. La medicina estaba funcionando. Ambos sobrevivirían. Ruth se hundió en la silla junto a Grant. Se sentaron en silencio, mirando el fuego, escuchando la respiración constante de Hope. El pueblo se enterará de esto, dijo Ruth en voz baja. ¿Has venido al pueblo en mitad de la noche por mi bebé? Sabrán que te preocupas. Haz que lo sepan, Grant. Estoy cansado de esconderme, Ruth. La miró, cansado de fingir que no siento nada, cansado de dejar que el miedo decida por mí. El miedo nos mantiene a salvo. No, el miedo nos mantiene solos. Grant se movió y hizo un gesto de dolor cuando sus manos protestaron. Anna solía decirme eso. No dejes que el miedo te haga pequeño, Grant. Sé más grande que tu dolor. No entendía lo que quería decir, pero creo que ahora empiezo a entenderlo. Ruth quería discutir, quería protegerlo de lo que se avecinaba, pero podía ver la decisión en sus ojos. Él ya había tomado su decisión. Ahora vendrán a por nosotros, dijo ella. Lo sé, intentarán echarme. Lo sé, y lo perderás todo intentando detenerlos. Grant se volvió hacia ella. Ruth, ya lo perdí todo hace 2 años. A mi mujer, a mi hijo, mi fe, mis ganas de vivir. Lo único que me quedaba era la tierra, el dinero y el silencio. Le cogió la mano y la estrechó a pesar del dolor. Tú me devolviste algo. La esperanza me devolvió algo. Aunque me quiten todo lo demás, habré tenido estos meses, este sentimiento. Es más de lo que he tenido en años. Ruth le apretó la mano. Tengo miedo. Yo también. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? Entonces nos romperemos juntos. La voz de Grant era firme. Mejor eso que romperse solo. Se quedaron así hasta el amanecer, cogidos de la mano, Hope durmiendo plácidamente, el fuego ardiendo lentamente. Cuando salió el sol, las manos de Grant estaban vendadas e inutilizadas. Ruth tuvo que ayudarle a vestirse, a comer. Él lo odiaba. Ella podía ver la frustración en cada movimiento. Yo debería estar cuidando de ti, dijo él mientras ella le daba de comer avena con una cuchara. Anoche me cuidaste, ahora me toca a mí. Esto no es lo que acordaste. Ruth dejó el cuenco sobre la mesa. Acordé ocuparme de la casa, cocinar y limpiar por $20 al mes. Ella lo miró a los ojos, pero en algún momento se convirtió en algo más para los dos. Grant mantuvo su mirada. Ruth, no. Ella le tocó la cara con delicadeza. No digas nada todavía. Pasemos el día de hoy, luego el de mañana y luego el siguiente. Y cuando tus manos se curen y Hope ya no tenga fiebre y el pueblo venga a llamarnos, lo afrontaremos juntos. Grant asintió lentamente. Juntos, juntos. La semana siguiente fue tranquila, demasiado tranquila. Las manos de Grant se curaron lentamente, con la piel tierna y nueva. Ruth dirigió el rancho con la ayuda de Jonas y Peter. Alimentó a las gallinas, recogió los huevos e incluso aprendió a ordeñar la vaca. Hope se recuperó por completo, se hizo más fuerte y empezó a levantarse agarrándose a los muebles, decidida a ponerse de pie. Es una luchadora, dijo Grant, viendo cómo Hope agarraba el borde de la mesa y se ponía de pie como su madre. Ruth sonrió. O como el hombre terco que no la dejó morir. Entraron en un nuevo ritmo. Ruth le leía a Grant por las tardes mientras él ejercitaba las manos para eliminar la rigidez. Grant le enseñaba a Ruth a disparar el rifle por si acaso. Ambos fingían no darse cuenta de que sus manos se tocaban con más frecuencia, de que se acercaban más, de que el aire entre ellos había cambiado. Pero la paz no podía durar. Al 8º día llegaron unos jinetes. Ruth los vio primero. 5 hombres a caballo que venían a toda velocidad desde el este. Reconoció la placa del sheriff incluso desde la distancia. Grant.
Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza. Ya están aquí. Grant miró por la ventana y apretó la mandíbula. Jonas, Peter, id al barracón. Quedaos allí a menos que os llame. Los peones del rancho obedecieron rápidamente. Grant se volvió hacia Ruth. Entra y cierra la puerta con llave. No. La voz de Ruth era firme. No me voy a esconder. Esta vez no, Ruth. No, Grant. Si vienen a por mí, les haré frente. Ya no voy a huir más. Grant la miró fijamente y luego asintió con la cabeza. Entonces los enfrentaremos juntos. Salieron al porche uno al lado del otro. Grant todavía tenía las manos vendadas, pero se mantenía erguido. Ruth llevaba en brazos a Hope, que balbuceaba alegremente, ajena al peligro. Los jinetes se detuvieron a 6 metros del porche. Ruth reconoció al sheriff Tom Briggs, al reverendo Silas y a otros 3 hombres. Uno era Warren Kent, el banquero que llevaba años intentando comprar los derechos madereros de Grant. Los otros 2 eran vecinos del pueblo que Ruth había visto de pasada. Warren habló primero. Su sonrisa era afilada como el cristal roto. Señor McCoy, recupere el sentido común. La voz de Grant era monótona. Diga lo que quiere, Kent. Lo que queremos es la moralidad del pueblo. Warren hizo un gesto a los otros hombres. Hemos oído informes preocupantes. Una mujer que vive aquí, soltera, porque era la muerte de todo lo que importaba. La muerte del hombre que se suponía que debía ser. Los encontró a 1 milla al oeste. Ruth estaba desplomada contra un árbol. Hope se aferraba a su pecho. Ambos estaban inconscientes por el frío. Grant se bajó del caballo antes de que éste se detuviera. Levantó a Ruth, sintió su piel helada y el terror se apoderó de él. Ruth, Ruth, despierta. La sacudió suavemente. Ella abrió los ojos, desenfocados, confundidos. Grant, estoy aquí. Te tengo. Los levantó a ambos. Los subió al caballo y se subió detrás de ellos. Te tengo. No te soltaré. Nunca más. Cabalgó de vuelta más rápido de lo que era seguro. Irrumpió por la puerta de la cabaña, avivó el fuego hasta que rugió, envolvió a Ruth y Hope en todas las mantas y pieles que tenía, preparó caldo caliente cuando Ruth se despertó lo suficiente como para beber. ¿Por qué? La voz de Ruth era débil. Me dejaste ir, me equivoqué. Grant se arrodilló a su lado, con el rostro descompuesto. Fui un cobarde. Dejé que me hicieran sentir pequeño. Dejé que el miedo ganara. Pero no volveré a hacerlo, Ruth. Te lo juro, no lo haré. Es demasiado tarde. No, no lo es. Sacó la flor silvestre de su bolsillo. La flor de Ana. Ana te habría querido, te habría defendido. Y yo también debería haberte defendido. Debería haber luchado por ti. Presionó la flor contra la palma de Ruth. No volveré a cometer ese error. Mañana iremos a la ciudad. Mañana les diré a todos que no vas a ir a ningún sitio, que pueden juzgar todo lo que quieran, pero tú te quedas porque yo te elijo. Ruth lo miró fijamente, con lágrimas resbalando por sus frías mejillas. Grant, cásate conmigo. Las palabras brotaron de él. No por ellos, no a pesar de ellos, porque tú eres lo primero que me ha hecho sentir vivo desde que Ana murió. Porque la esperanza se merece un padre que esté presente. Porque estoy harto de ser un fantasma en mi propia vida. Ruth miró a este hombre imposible que se había adentrado en una tormenta mortal para salvar a su hija, que casi se había congelado hasta morir, que por fin había encontrado su voz. El pueblo no nos perdonará, susurró ella. No me importa el pueblo, me importas tú. Grant le acarició la cara con sus manos vendadas. Di que sí, Ruth. Por favor, di que sí. Ruth miró a Hope, que ahora dormía plácidamente en la cálida cabaña. Miró el rostro de Grant, abierto, honesto y aterrorizado. Pensó en todos los caminos que había recorrido, en todos los pueblos que la habían rechazado, en todos los juicios, la vergüenza y la pérdida. Y pensó en esta cabaña, en este hombre, en esta oportunidad de algo real. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. Grant la atrajo hacia sí, con cuidado de no romper la esperanza que había entre ellos.
Apoyó su frente contra la de ella. Te defenderé, le prometió. Mañana y todos los días después, te defenderé. Ruth le creyó. Afuera la noche era brutal, pero adentro, envueltos en mantas, promesas y esperanza, estaban calientes. La batalla más difícil aún estaba por venir. El pueblo no perdonaría fácilmente. Warren Kent no se detendría, pero esa noche se tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Grant pasó la noche enseñando a Ruth a leer el pasaje del libro de Ruth, el que Ana había marcado, el que importaba. Donde tú vayas, yo iré. La voz de Ruth era suave pero firme mientras leía a la luz del fuego. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Grant escuchaba con los ojos cerrados. Ella lo leyó una y otra vez hasta que las palabras quedaron grabadas en ambos. Al amanecer, Grant podía recitarlo sin titubear. Podía decirlo con convicción en lugar de con miedo. Nos vamos en una hora, dijo, poniéndose de pie. El pueblo está a 16 kilómetros. Llegaremos a media mañana. El estómago de Ruth asintió. Grant, no tenemos que hacerlo hoy. Podemos esperar, casarnos en silencio, decírselo después. No. Su voz era firme. He pasado 2 años escondiéndome del juicio, del dolor, de la vida. Ya he terminado de esconderme. La miró directamente. Si vamos a hacerlo, lo haremos delante de todos. Dejemos que vean que nos elegimos el uno al otro. Ruth abrazó a Hope con más fuerza. La niña estaba despierta, jugando con el pelo de su madre, ajena a lo que se avecinaba. ¿Y si se ponen violentos?, preguntó Ruth en voz baja. Entonces nos iremos juntos. Grant revisó su rifle, con movimientos deliberados, a pesar de las vendas que aún tenía en las manos. Pero nos iremos con la cabeza alta, sin correr. Ruth asintió con la cabeza. Se puso su mejor vestido, el que estaba remendado pero limpio, se trenzó el pelo y se colocó a Hope en un cabestrillo contra su pecho. Grant se puso su mejor abrigo, el que Ana le había hecho para ir a la iglesia. Se miró en el pequeño espejo que había junto a la puerta y vio a un hombre al que apenas reconocía. Un hombre a punto de luchar por algo en lugar de rendirse a todo. Montaron juntos en el caballo de Grant, Ruth delante, la esperanza entre ellos. La mañana era clara y fría, y su aliento se condensaba en el aire. Ninguno de los dos habló. No quedaba nada por decir. Las palabras llegarían pronto. El pueblo apareció en el horizonte como el juicio final. Silver Ridge era pequeño, tal vez 300 personas. Una calle principal con una tienda general, un salón, una iglesia, un banco. Todos se conocían y todos sabían los asuntos de todos. Grant sintió que Ruth se tensaba al entrar en el pueblo. Tranquila, murmuró. Estoy aquí. Era día de mercado. La calle estaba llena de carros, caballos, gente comprando provisiones antes de que llegara la próxima tormenta. Grant cabalgó directamente hasta el centro del pueblo y desmontó frente a la tienda general, donde se había reunido la mayoría de la gente. Las conversaciones se detuvieron y todas las cabezas se volvieron hacia ellos. Grant ayudó a Ruth a desmontar y le cogió la mano. «Quédate cerca», le dijo en voz baja. Warren Kent fue el primero en acercarse. Había estado cargando provisiones en un carro. Su rostro se iluminó con una sonrisa de satisfacción cuando los vio. «McCoy, no esperaba verte aquí». Sus ojos se posaron en Ruth. O en ella. «Creía que habíamos zanjado esto ayer». «No has zanjado nada». La voz de Grant resonó en la plaza. La gente se estaba reuniendo, formando un círculo irregular. «He venido a dejar las cosas claras. No hay nada que dejar claro». Warren cruzó los brazos. «Tomaste la decisión correcta. Mandaste a la mujer lejos. Todos lo vimos. Tú viste cómo fracasaba». Grant dio un paso adelante. «Me viste dejar que el miedo me convirtiera en un cobarde. Pero ya no voy a seguir fallando». Se volvió para dirigirse a la multitud que iba creciendo. Ruth estaba a su lado, con la barbilla levantada a pesar del miedo en sus ojos. «Esta mujer», dijo Grant con voz clara y firme, «es Ruth Winslow. Va a ser mi esposa. Cualquier hombre que hable en su contra, habla en mi contra». Los murmullos comenzaron de inmediato, sorprendidos, escandalizados.
Exactamente lo que Grant esperaba. La sonrisa burlona de Warren se desvaneció. No puedes hablar en serio. Esta mujer tiene mala reputación. Está maldita. Su marido murió por su culpa. Su marido murió en un derrumbe en una mina. La voz de Grant era dura. Un accidente, nada más. Todo el pueblo de Benton dijo, Benton puede irse al infierno. Grant lo interrumpió, igual que puede hacerlo este pueblo. No me importa lo que creas sobre su pasado. El reverendo Silas se abrió paso entre la multitud, con el rostro tenso por la desaprobación. Grant, esto es una locura. Piensa en Ana. Piensa en lo que ella diría. Estoy pensando en Ana. Grant sacó la flor silvestre prensada de su bolsillo y la mostró a todos. Era suya, del día en que me dijo que estaba embarazada. El día en que yo estaba demasiado ocupado para escucharla de verdad. Demasiado ocupado construyendo un imperio como para darme cuenta de que estaba perdiendo lo que realmente importaba. Se le quebró la voz, pero siguió adelante. Ana murió porque yo no estaba allí, porque elegí el trabajo antes que a ella, porque fui un cobarde que no supo ver lo que tenía delante de sus narices. Miró a la multitud, a sus rostros críticos, a las personas que habían estado hablando mal de él durante 2 años. ¿Quiere una cita bíblica, reverendo? ¿Quiere la palabra de Dios? Grant abrió la Biblia de Ana, encontró el pasaje y lo leyó en voz alta, con voz firme. Entonces Ruth dijo a Noemí, «A donde tú vayas, yo iré. Donde tú te quedes, yo me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Miró a Ruth, a su rostro orgulloso y asustado. Esta Ruth me dijo eso. Se quedó durante el invierno cuando podría haber huido. Limpió mi casa, me alimentó, me enseñó a leer para que pudiera honrar la memoria de mi difunta esposa. Devolvió la vida a una tumba. La voz de Grant se elevó. Y cuando viniste a juzgarla para alejarla, te dejé hacerlo. Me quedé en silencio mientras ella se marchaba al frío para morir. Igual que me quedé en silencio cuando Ana me necesitaba y elegí los negocios antes que a ella. Se volvió hacia la multitud. Pero ya he dejado de estar en silencio, de ser insignificante, de dejar que el miedo dicte mis decisiones. El sheriff Briggs dio un paso al frente. Era un hombre mayor, curtido, con una expresión indescifrable. Grant, ya sabes cómo se ve esto. Una viuda con un hijo viviendo en tu casa, sin estar casados. Eso nos afecta a todos. Entonces me casaré con ella. La voz de Grant era firme. Hoy, ahora mismo, reverendo Silas, usted quiere salvar mi alma. Cásenos. Silas balbuceó. No puedo. No se han leído los votos. Hay procedimientos. Al diablo con los procedimientos. Grant hizo un gesto a su alrededor. ¿Quieres decoro? ¿Quieres respetabilidad? Muy bien, sed testigos, todos vosotros. Yo, Grant McCoy, tomo a Ruth Winslow como mi esposa ante Dios y este pueblo. Ella es mía y yo soy suyo, y cualquiera que intente separarnos tendrá que responder ante mí. La plaza estaba en silencio. Entonces una voz habló desde atrás, la voz de una anciana, aguda y clara. El chico dice la verdad. Martha Doyle se abrió paso entre la multitud. Tenía 70 años, era viuda y respetada por todos en la ciudad. Caminaba con un bastón, pero mantenía la espalda recta. Se detuvo junto a Ruth y la miró de arriba abajo. Luego se volvió hacia la multitud. ¿Quién de nosotros no ha necesitado la gracia? La voz de Martha resonó como una campana. ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha vacilado, que nunca ha necesitado una segunda oportunidad? Miró a su alrededor, cruzando la mirada con la de los demás. He vivido en este pueblo durante 50 años. He enterrado a 2 maridos. He criado a 4 hijos sola cuando todos decían que una mujer no podía hacerlo. Y he visto cómo este pueblo ha ahuyentado a más gente buena de la que ha acogido porque estamos demasiado ocupados protegiendo nuestra preciada respetabilidad. Martha señaló a Ruth. Esta mujer sobrevivió a lo que habría matado a la mayoría de nosotros. Perdió a su marido, perdió su casa, caminó durante todo el invierno con un bebé porque nadie la ayudaba. Y cuando Grant McCoy le ofreció refugio, ella lo aceptó. Trabajó para ello.
Se lo ganó. Se volvió hacia Grant. Y tú, chico, llevas 2 años muerto, caminando y respirando, pero muerto por dentro. Lo veo en tus ojos todos los domingos en la iglesia, cuando te molestas en venir. Esta mujer te devolvió a la vida. Martha plantó su bastón. Así que si quieres juzgarla, juzga a los dos. Entonces juzga también a mí, porque yo estoy con ellos. La multitud se movió, incómoda. Una joven madre dio un paso al frente. Mary Collins, con su hijo pequeño en brazos. La señora Doyle tiene razón. Hablamos de caridad cristiana, pero ¿dónde está nuestra caridad cuando importa? Miró a Ruth. Lo siento, señora, por lo que casi le hacemos. Otra persona se movió. El viejo Jacob Kane, el ranchero que conocía a Grant desde que era niño. Tu Ana estaría orgullosa de ti, hijo. Estaría muy orgullosa. Uno a uno, la gente se movió. No todos. Warren Kent se quedó rígido, furioso. El reverendo Silas parecía como si le hubieran abofeteado, pero se movió suficiente gente. Murmuraron suficientes voces. Acuerdo. La marea estaba cambiando. El sheriff Briggs se quitó el sombrero. Grant, si vas en serio con esto, no me interpondré en tu camino. Esa mujer se merece una oportunidad. Todos la merecemos. Warren finalmente estalló. Esto es una locura. Todos ustedes están locos. Esa mujer está maldita. Lo destruirá igual que destruyó a su primer marido. Cierra la boca, Kent. La voz de Grant era mortalmente tranquila. O yo la cerraré por ti. ¿Me estás amenazando, McCoy? Te lo prometo. Grant dio un paso hacia Warren. Si te acercas a mi esposa, a mi familia, te haré arrepentirte. Tengo tierras, dinero, influencia, y no temo usar todo lo que tengo para enterrarte. Warren se puso rojo. Te arrepentirás de esto. Recuerda mis palabras. Esa mujer te arruinará. Quizás. Grant se encogió de hombros, pero será mi elección, mi vida, mi ruina si llega. Miró a la multitud. ¿Alguien más quiere amenazar a mi esposa? ¿Quiere llamarla maldita? ¿Quiere alejarla? Silencio. Entonces hemos terminado aquí. Grant se volvió hacia el reverendo Silas. ¿Vas a casarnos o no? Silas parecía indeciso. Miró a la multitud, a los ojos feroces de Martha Doyle, dirigidos a la gente, y asintió. Necesitaré testigos, dijo finalmente, y tendréis que venir a la iglesia. No voy a hacer esto en la calle como animales. Bien. Grant ayudó a Ruth a volver a montar a caballo. Indíquenos el camino, reverendo. Se dirigieron a la iglesia como si fuera un extraño desfile nupcial. Grant y Ruth a caballo. Martha Doyle caminando a su lado con su bastón. Mary Collins y su bebé. Jacob Kane, el sheriff. Otros que se habían conmovido por las palabras de Grant, o el desafío de Martha, o su propia culpa enterrada. Warren Kent no lo siguió. Tampoco lo hicieron algunos otros. Pero vinieron suficientes. Suficientes testigos. La iglesia era pequeña y fría. El reverendo Silas encendió las velas con manos temblorosas. Grant se situó en el altar con Ruth a su lado. Hope estaba con los ojos muy abiertos, intuyendo que algo importante estaba sucediendo. Silas abrió su Biblia. Su voz era rígida, formal, pero pronunció las palabras: «Queridos hermanos, nos hemos reunido aquí». Grant apenas le oyó. Estaba mirando a Ruth, a su rostro orgulloso y hermoso, a la mujer que había salido de la nada y le había dado una razón para vivir. ¿Aceptas, Grant William McCoy, tomar a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, acepto. La voz de Grant era clara. ¿Aceptas, Ruth Elizabeth Winslow, tomar a este hombre como tu legítimo esposo? Los ojos de Ruth estaban húmedos, pero su voz era firme. Sí, acepto. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Silas cerró la Biblia. Que Dios os bendiga a ambos. Grant se inclinó y besó a Ruth con ternura. Hope chilló entre ellos, haciendo reír a todos a pesar de la tensión. Martha Doyle se adelantó y le entregó un pañuelo gastado a Ruth. Bienvenida a Silver Ridge, señora McCoy. Esta vez de verdad. Ruth lo cogió.
con lágrimas en los ojos. Gracias. No me des las gracias todavía. La sonrisa de Martha era irónica. El pueblo tiene buena memoria. No será fácil. Nada que merezca la pena lo es, dijo Grant. Estrechó la mano de Jacob Kane, del sheriff y de los demás que se habían quedado. Al salir de la iglesia, Warren Kent les esperaba al otro lado de la calle. Tenía el rostro desencajado por la rabia. «Te arrepentirás, McCoy», gritó. «Ella te destruirá. Ya lo verás». Grant no respondió. Solo ayudó a Ruth a subir al caballo, se subió detrás de ella y se alejaron. No hablaron hasta que estuvieron lejos del pueblo. Entonces Ruth soltó un suspiro tembloroso. «Has sido lo más valiente que he visto nunca», dijo en voz baja. «O lo más estúpido». Grant la abrazó con fuerza, pero lo decía en serio. «Ahora eres mi esposa, Ruth, para lo bueno y para lo malo. Probablemente más a mal. Lo aceptaré». Le dio un beso en el pelo. «Lo afrontaremos juntos». Cabalgaron hacia casa durante la fría tarde. Hope se quedó dormida entre ellos. Mecidos por el ritmo del caballo, la cabaña apareció entre los árboles, con humo saliendo de la chimenea. Jonas debía de haberla cuidado. Grant ayudó a Ruth a bajar. Se quedaron delante de la cabaña, mirándola con nuevos ojos. «Ahora es realmente nuestra», susurró Ruth. «De los dos». «Ha sido nuestra durante un tiempo», dijo Grant, tomándole la mano. Pero tenía demasiado miedo para admitirlo. Entraron juntos. La cabaña estaba cálida, limpia, llena de la vida que habían construido juntos durante el largo invierno. Grant cerró la puerta tras ellos y echó el cerrojo. Luego se volvió hacia Ruth. «Sé que no es así como imaginabas casarte», le dijo. «Sin flores, sin celebración, solo un hombre asustado y una mujer desesperada haciendo promesas ante testigos hostiles. Es perfecto». Ruth depositó su esperanza en la cuna. El bebé inmediatamente agarró las flores talladas en el cabecero y las examinó con intensa concentración. Ruth se volvió hacia Grant. «Es real, es todo lo que siempre he querido. Algo real». Grant se acercó a ella y le tomó las manos entre las suyas vendadas. «No puedo prometerte que será fácil. Warren tiene razón en una cosa. El pueblo no lo olvidará fácilmente. Nos enfrentaremos al juicio, a los chismes, quizás a algo peor. Lo sé, y no puedo prometer que siempre seré valiente. Hoy lo he sido. Mañana puede que vuelva a fallar. Entonces yo te sostendré cuando tú no puedas». La voz de Ruth era feroz. «Nos turnaremos. Eso es el matrimonio, ¿no? Turnarse para ser fuertes». Grant la atrajo hacia sí y la abrazó. Esta mujer que se había perdido y ahora había sido encontrada, que le había dado una razón para despertarse cada mañana, que le había enseñado que el amor después de la pérdida era posible. «Gracias», le susurró, «por no rendirte conmigo ayer, por no huir cuando te fallé. Yo huí. Tú viniste a buscarme, y yo seguiré viniendo a buscarte cada vez durante el resto de nuestras vidas». Se apartó para mirarla. «Esa es mi promesa, Ruth McCoy. Nunca dejaré de ir tras de ti». Ruth sonrió entre lágrimas. «Entonces prometo merecer la pena». Se quedaron así, abrazados, mientras Hope jugaba en su cuna. El fuego crepitaba y el mundo exterior se olvidaba poco a poco de juzgarlos. Esa noche trasladaron las cosas de Grant a la habitación de Ruth, la habitación de Anna, ahora su habitación. Grant dudó en el umbral, las camisas de Anna en sus brazos. «Ella querría esto», dijo Ruth en voz baja. «Ella querría que vivieras. Lo sé». Grant entró, dejó su ropa en el baúl, pero aún así se sentía como una traición. «No es una traición, es supervivencia». Ruth le tocó la cara. «Ambos estamos sobreviviendo, Grant. Es lo único que podemos hacer. Sobrevivir e intentar encontrar momentos de alegría entre medio». Grant asintió. Se prepararon para acostarse con torpeza, ambos muy conscientes el uno del otro. Era su noche de bodas, pero ninguno esperaba nada. Estaban demasiado agotados, demasiado vulnerables. Se acostaron en la cama manteniendo una distancia prudente entre ellos. Hope dormía plácidamente en su cuna cerca de allí. Grant, la voz de Ruth era débil en la oscuridad. «Sí,
Me alegro de que me encontraras en esa encrucijada. Yo también, aunque solo te haya traído problemas. Grant se giró para mirarla. A la tenue luz del fuego que se apagaba, podía ver su silueta. Tú me trajiste la vida, Ruth. Eso no es un problema, es una bendición. Ruth buscó su mano, la encontró y la cogió. Se quedaron dormidos así, unidos, casados. Y por primera vez en 2 años, Grant no soñó con la muerte de Anna. Soñó con Ruth viva, con la esperanza creciendo, con un futuro por el que realmente valía la pena despertarse. Afuera, el invierno seguía imperando. Al frío no le importaban sus decisiones. La nieve no cesó porque se hubieran encontrado. Pero adentro, envueltos en mantas, esperanza y frágiles promesas nuevas, estaban calientes, y eso era suficiente. La primavera llegó como llegan todas las cosas buenas. Lentamente, de repente, ganándose cada pedacito de verde. Marzo trajo el primer deshielo. El agua goteaba del techo de la cabaña. El hielo se rompía en el pozo. El ganado se movía inquieto en los pastos, sintiendo el cambio. Ruth se despertaba cada mañana y encontraba a Grant ya de pie junto a la ventana, observando cómo se transformaba la tierra. Había aprendido a reconocer la postura de sus hombros cuando pensaba en Anna, cuando recordaba. Le encantaba la primavera. Grant dijo una mañana, sin volverse, que eso demostraba que Dios cumplía sus promesas. Ruth se acercó y se colocó a su lado. ¿Tú crees eso? Yo estoy empezando a creerlo. Él la miró. Tú y Hope estáis aquí. Eso me parece una promesa cumplida. Habían caído en nuevos ritmos, marido y mujer, pero aún estaban aprendiendo lo que eso significaba. Grant era paciente, cuidadoso. Nunca presionaba. Algunas noches se acostaban uno al lado del otro, hablando hasta el amanecer. Otras noches no hablaban en absoluto. Solo existían juntos en un cómodo silencio. Estaban construyendo algo lento, deliberado, real. Martha Doyle los visitaba cada semana y traía a otras mujeres del pueblo. No a todas, pero a suficientes. Le enseñaban a Ruth sus recetas, sus patrones de acolchado, sus chismes. La aceptaban en el tejido de sus vidas, puntada a puntada. «Lo estás haciendo bien», le dijo Martha una tarde, al ver que Ruth necesitaba pan. «El pueblo está empezando a olvidar el escándalo. Empieza a darle tiempo, niña. Somos gente obstinada, pero también práctica. Grant te apoyó. Has demostrado tu valía. Eso cuenta». Ruth miró por la ventana hacia donde Grant trabajaba con Jonas y Peter, reparando los daños causados por el invierno en el granero. Sus manos se habían curado por completo. Ahora se movía con determinación, con vida. «Él me salvó», dijo Ruth en voz baja. «No». La voz de Martha era firme. «Os salvasteis mutuamente. Eso es lo que hacen los buenos matrimonios. Se turnan para ahogarse. Se turnan para levantarse mutuamente». Hope gueteaba por el suelo, decidida y sin miedo. Ahora tenía casi 1 año, se levantaba agarrándose a los muebles e intentaba desesperadamente caminar. Martha predijo que en verano ya correría, entonces nunca volverás a descansar. Ruth sonrió. «Bien, he descansado lo suficiente para toda una vida». Abril trajo lluvia, fría, implacable, convirtiendo las carreteras en barro. Grant no pudo ir al aserradero durante 2 semanas. Estaban atrapados juntos en la cabaña, obligados a convivir en un espacio aún más reducido. Ruth descubrió que Grant era terrible estando ocioso. «Siéntate», le dijo por enésima vez. «Me estás poniendo nerviosa. Debería estar trabajando». «Estás trabajando. Estás siendo un marido, un padre». Señaló a Hope, que reclamaba la atención de Grant con un balbuceo ruidoso. «Eso también es trabajo». Grant la cogió en brazos. Hope se levantó. Ella chilló de risa. La bajó y le presionó la frente contra la suya. «Tienes razón», dijo. «Esto es trabajo. Buen trabajo». Aquellas semanas empapadas por la lluvia les enseñaron a ser una familia, a lidiar con los estados de ánimo de cada uno, a pelear sin destruirse, a pedir perdón sin que el orgullo se interpusiera. Discutían por cosas sin importancia, porque Grant trabajara demasiado, porque Ruth no pidiera ayuda cuando la necesitaba, por quién le tocaba levantarse por la noche para atender a Hope.
Cosas normales, cosas del matrimonio. Yo no soy ella, dijo Ruth una noche después de una cena especialmente tensa. No soy Ana. No puedo ser lo que ella era. Grant dejó de fregar los platos y se volvió hacia ella. Sé que no eres Ana, no quiero que lo seas. Entonces, ¿por qué a veces me miras como si estuvieras comparando? No estoy comparando, estoy recordando. Grant se secó las manos. Ruth Anna fue mi primer amor, mi amor de la infancia. No puedo borrarla, no puedo fingir que no existió. No te pido eso. Entonces, ¿qué me pides? Ruth buscó las palabras. Te pregunto si hay espacio para mí de verdad, no solo para la mujer que llenó el vacío que dejó Ana. Grant se acercó a ella y le tomó las manos. Hay espacio, siempre lo ha habido. No estás llenando el espacio de Ana, Ruth. Estás creando el tuyo propio. La atrajo hacia él, amaba a Ana. Siempre la amaré, pero también te amo a ti. De otra manera, pero igual de real. Ruth se inclinó hacia él. Se permitió creerlo. Tengo miedo, susurró. ¿De qué? ¿De que un día te despiertes y te des cuenta de que te casaste conmigo por culpa, por soledad, de que solo soy conveniente? Ruth McCoy. La voz de Grant era feroz. Mírame, ella lo hizo. Me casé contigo porque me haces querer despertar, porque te ríes de mis chistes malos, porque eres lo suficientemente fuerte como para llamarme la atención cuando digo tonterías, porque cuando la esperanza sonríe, tú sonríes, y verte sonreír me hace recordar lo que es la alegría. Le acarició la cara. Eso no es conveniencia, eso es amor. A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. Repítelo, te quiero otra vez, te quiero, Ruth. Grant le besó la frente, las mejillas, los labios. Te quiero. Aquella noche hicieron el amor por primera vez, con delicadeza, con vacilación, aprendiendo el uno del otro sus cuerpos como habían aprendido el uno del otro sus corazones. Lentamente, con cuidado, con elegancia. Después, Ruth se tumbó en los brazos de Grant, escuchando los latidos de su corazón. Eso era, empezó a decir, diferente de Thomas. Todo es diferente de Thomas. Ruth se incorporó para mirar a Grant. Thomas y yo éramos niños jugando al matrimonio. Tú y yo somos adultos que ya hemos enterrado nuestras primeras oportunidades. Sabemos lo que estamos arriesgando. Grant le apartó el pelo detrás de la oreja. Y lo elegimos de todos modos. Idiotas, los dos, los mejores idiotas. Grant la volvió a atraer hacia él. Los que tienen esperanza de todos modos. May trajo flores silvestres. Ruth las plantó a lo largo del camino delantero, del mismo tipo que le gustaban a Ana. Trabajó la tierra con manos cuidadosas. Grant estaba a su lado cavando hoyos. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por honrarla, por no intentar borrarla. Ruth se sentó sobre sus talones. Grant, Ana te trajo a mí. Lo creas o no, yo lo creo. Ella te amaba lo suficiente como para querer que vivieras después de que ella se fuera. Solo intento ayudarte a hacerlo. Plantaron en un cómodo silencio. Hope gateaba por la hierba cercana, persiguiendo una mariposa con determinación. Pronto empezará a andar, dijo Grant, observando a Hope. Lo sé. Entonces estaremos en un buen lío. Ruth se rió. Ahora era más fácil reír, más fácil respirar. El peso de la vergüenza y el juicio se había levantado, sustituido por algo más ligero. No era felicidad, todavía no, pero sí la posibilidad de ser feliz. Eso era suficiente. Warren Kent lo intentó una vez más a principios de junio. Cabalgó solo hasta el rancho, con el rostro endurecido por la determinación. Grant lo recibió en el límite de la propiedad, con el rifle sobre la silla de montar. Date la vuelta, Kent. Vengo a hacerte una oferta, McCoy. Una buena. Warren sacó unos papeles. Te compraré tus derechos sobre la madera al mejor precio, más de lo que valen, lo suficiente para que puedas empezar de cero en otro lugar. En algún sitio donde la reputación de tu mujer no te persiga. Grant no cogió los papeles. No me interesa. Debería interesarte. El pueblo sigue hablando, sigue juzgando. Tu negocio está sufriendo. He oído que los contratos no llegan como antes. Mi negocio va bien por ahora. Pero,
¿Cuánto tiempo podrás aguantar? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los juicios sean demasiado? Warren se inclinó hacia adelante. Te estoy ofreciendo una vía de escape. Acéptala. No necesito una vía de escape. Tengo todo lo que necesito aquí. El rostro de Warren se ensombreció. Eres un tonto. Esa mujer te arruinará. Quizás. La voz de Grant era tranquila. Pero ella será mi ruina, mi elección, mi vida. Y francamente, Kent, no es asunto tuyo. Levantó ligeramente el rifle, sin amenazar, solo para recordárselo. Ahora vete de mi propiedad y no vuelvas. Warren lo miró fijamente durante un largo momento. Luego giró su caballo y se alejó. Grant lo vio partir y luego regresó a la cabaña donde Ruth estaba tendiendo la ropa. «Warren», preguntó ella, «creo que esta vez se ha ido para siempre». Ruth colgó otra sábana. «Y si tienes razón, si te arruino, entonces nos arruinaremos juntos». Grant desmontó y se acercó a ella. «Ruth, pasé 2 años destrozado por el dolor, la culpa y el silencio. Tú no me arruinaste, tú me reconstruiste». Le tomó la mano. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Ese es el trato. Eso es el matrimonio». Ruth le apretó la mano. «Juntos, juntos». El verano se alargó, largo y dorado. El negocio de Grant no fracasó. Más bien al contrario, creció. Los hombres que trabajaban para él respetaban su postura. Las familias que habían presenciado su boda en la iglesia empezaron a acercarse. No todas, pero sí las suficientes. Silver Ridge aprendió a aceptar a Ruth McCoy. Aprendió que era una buena mujer que había sobrevivido a malas circunstancias. Aprendió que Grant estaba más feliz, más alegre, más presente de lo que había estado en años. Poco a poco, los juicios se desvanecieron. No por completo. Todavía había susurros, todavía había gente que cruzaba la calle en lugar de saludar a Ruth, pero se convirtieron en ruido de fondo en lugar de ser el tema principal. Hope dio sus primeros pasos en julio. Se puso de pie en medio de la cabaña, miró a Grant y Ruth con ojos decididos y se lanzó hacia adelante. Grant la atrapó y la levantó en alto. «Esa es mi niña, intrépida como tu mamá». Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas, lágrimas de felicidad, del tipo que había olvidado que existían. Celebraron el primer cumpleaños de Hope en agosto con Martha, Mary Collins, Jacob Kane y un puñado de personas más. Fue una fiesta pequeña, sencilla, pero llena de risas y vida. «Mírate», le dijo Martha a Ruth, viéndola cortar el pastel. «Una esposa adecuada, una madre adecuada, un miembro adecuado de esta comunidad». «No sé si soy adecuada», dijo Ruth. «Lo suficientemente adecuada». Martha sonrió. «Te has ganado tu lugar, hija. Nadie te lo puede quitar ahora». Esa noche, después de que todos se marcharan, Grant y Ruth se sentaron en el porche en las mecedoras. Ahora eran 2 sillas. Grant había construido la segunda en primavera. Hope dormía dentro, agotada por la fiesta. La tarde era cálida, el cielo se tiñó de rosa y dorado. «¿Sabes qué? Hoy es el cumpleaños de Hope y hace 9 meses que nos casamos». Tomó la mano de Ruth. «9 meses desde que me paré en la plaza del pueblo y finalmente encontré el valor». Ruth entrelazó sus dedos con los de él. «Los mejores 9 meses de mi vida. A pesar de los juicios, los chismes, las amenazas de Warren Kent, especialmente con todo eso». Ruth se volvió para mirarlo. «Porque lo afrontamos juntos. Porque tú me apoyaste cuando yo estaba débil. Porque yo te apoyé cuando tú estabas débil. Porque construimos algo real». Grant llevó su mano a sus labios, la besó. «Te quiero, Ruth McCoy. Yo también te quiero». Se balancearon en silencio, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas. Las flores silvestres que a Ana le encantaban y que Ruth había plantado florecían con colores vivos. La puerta de la cabaña estaba abierta y una cálida luz se derramaba en el crepúsculo. Dentro, la cuna de Hope estaba vacía. Hacía meses que había crecido demasiado para ella y se había mudado a una pequeña cama que Grant había construido, pero habían conservado la cuna. Un recuerdo de dónde habían empezado,
de lo que habían sobrevivido. ¿Todavía piensas en esa encrucijada?, preguntó Ruth en voz baja. ¿Dónde me encontraste? Todos los días. La voz de Grant era suave. Pienso en lo cerca que estuve de pasar de largo, lo cerca que estuve de dejar que el miedo me mantuviera en silencio. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Tú. Me miraste con esos ojos, aterrorizada, pero orgullosa, y dijiste, me la estoy muriendo. No suplicando, ni rogando, solo diciendo la verdad. Él le apretó la mano, y me di cuenta de que yo también me estaba muriendo. Llevaba 2 años así. Y tal vez, si te ayudaba a vivir, yo también recordaría cómo vivir. A Ruth se le hizo un nudo en la garganta. ¿Funcionó? Grant la miró de verdad. ¿Tú qué crees? Ruth lo vio en sus ojos. La vida, la alegría, la esperanza que habían estado ausentes aquel día nevado hacía 9 meses. Sí, susurró. Funcionó. Se quedaron sentados hasta que oscureció por completo, hasta que salieron las estrellas, hasta que la noche los envolvió como una bendición. En su interior, la esperanza se agitó y emitió un pequeño sonido. Ruth empezó a levantarse, pero Grant la detuvo. Yo la traeré. Entró en la casa. Ruth lo oyó hablar con Hope en voz baja y suave. Oyó la risita somnolienta de Hope. Oyó a Grant cantar desafinado, pero lleno de amor, la nana que Ruth le había enseñado. Este era su hogar, este momento, este hombre, esta vida que habían construido a partir de pedazos rotos. Ruth cerró los ojos y susurró a la noche, al recuerdo de Ana, a cualquier dios que pudiera estar escuchando. Gracias. La brisa se agitó. Las flores silvestres susurraron. Y en algún lugar de la oscuridad, Ruth sintió la presencia de Ana. No la perseguía, no la juzgaba, solo los bendecía, liberando a Grant a esta nueva vida, este nuevo amor. Grant salió con Hope, que insistió en quedarse despierta a pesar de lo tarde que era. Se sentaron juntos en el porche, los tres viendo las luciérnagas bailar en la cálida noche. Cuéntame un cuento, papá, pidió Hope con su vocabulario limitado. Grant miró a Ruth, ella asintió. Érase una vez, comenzó Grant. Había una viuda que se encontraba en una encrucijada donde 4 caminos no significaban nada. Hope escuchaba con los ojos muy abiertos. Ruth también escuchaba, oyendo cómo les contaban su historia, oyendo cómo Grant transformaba su dolor en algo hermoso, algo digno de recordar. Y el vaquero dijo, entonces sígueme a casa. Grant continuó, y ella lo hizo, y descubrieron que el hogar no era un lugar, era una elección, la elección de quedarse, incluso cuando era más fácil marcharse, la elección de amar, incluso cuando el amor había fracasado antes, la elección de tener esperanza, incluso cuando la esperanza parecía una tontería. Miró a Ruth por encima de la cabeza de Hope y vivieron no felices para siempre, porque la vida no es tan sencilla, sino verdaderamente juntos. Hope volvió a aplaudir. Mañana Ruth prometió que esta noche dormirías. Llevaron juntos a Hope a la cama, la arroparon, le dieron un beso en la frente y se quedaron mirándola dormir. Esta niña milagrosa que había sobrevivido cuando no debía. Es preciosa, susurró Grant. Lo ha heredado de ti, bromeó Ruth. Lo ha heredado de su madre. Grant acercó a Ruth hacia él. Ha heredado su fuerza, su valentía, su obstinada negativa a rendirse. Se acostaron abrazados. Su habitación, su cama, su vida. Mañana traería nuevos retos. El invierno volvería. Habría dificultades, pérdidas, dolor. Así era la vida. Pero lo afrontarían juntos, se turnarían para ser fuertes, se recordarían mutuamente que habían sobrevivido a cosas peores, que se habían encontrado en el momento más bajo y habían construido algo que merecía la pena conservar. Grant se durmió primero, con una respiración profunda y regular. Ruth permaneció despierta un rato más, pensando en caminos, en el que la había llevado a esa encrucijada, en el que Grant estaba cuando la encontró, en cómo esos caminos habían convergido en el momento justo,
o tal vez en el momento equivocado que se convirtió en el adecuado porque ellos decidieron que así fuera. Pensó en Thomas, su primer marido, en la primera esposa de Anna Grant, en el amor que habían tenido y perdido, en la culpa que habían cargado, y se dio cuenta de algo profundo. Ella y Grant no habían olvidado a sus primeros amores, no los habían borrado, los habían honrado aprendiendo de ellos, eligiendo no repetir los mismos errores, construyendo algo nuevo que incorporaba las lecciones del pasado. Esa era la verdadera historia, no sobre el reemplazo, sino sobre la transformación, sobre dos personas destrozadas que habían reunido sus pedazos rotos y construido algo más fuerte que lo que habían perdido. Ruth se presionó la mano contra el estómago. Aún no se lo había dicho a Grant, no se lo había dicho a nadie, pero lo sabía. Otra vida creciendo, otra oportunidad, otra esperanza. No tenía miedo, ya no, porque sabía que si algo salía mal, Grant estaría allí, la sostendría, lloraría con ella, sobreviviría con ella, y si todo salía bien, darían la bienvenida a esta nueva vida juntos, ampliarían su familia, demostrarían que las segundas oportunidades eran reales. Ruth cerró los ojos y sonrió. Afuera, la noche era vasta y oscura. Adentro, envuelta en los brazos de Grant, con la esperanza durmiendo plácidamente a su lado y una nueva vida creciendo dentro de ella, Ruth estaba en casa. No era la cabaña ni la tierra. Su hogar era esto. Este hombre que la había encontrado perdida y había elegido quedarse con ella. Este niño que había sobrevivido contra todo pronóstico. Esta familia que habían construido desde la nada solo con determinación y gracia. La viuda y el vaquero, la mujer maldita y el hombre afligido, la perdida y el destrozado. Ahora solo Ruth y Grant McCoy, marido y mujer, compañeros, supervivientes, amantes, padres, hogar, y eso lo era todo.